¿Podría desarrollar el concepto de ciencia fenomenista y cómo se llega al concepto actual de ciencia? La concepción que podemos llamar fenomenista de ciencia tiene un origen histórico muy claro, tiene un desarrollo histórico también que es cognoscible y complejo, y es algo que está asociado a lo que podríamos llamar el modo en que se usa la palabra ciencia hoy día más vulgarmente. Yo no hablaría ahí de concepción actual de ciencia, primero que nada porque más bien en cualquier tiempo puede haber diversas concepciones de ciencia dando vuelta, y llamar actual solamente a la que prevalece o a la que predomina en ciertos ámbitos o en general es reducir una realidad compleja a una de sus partes. Lo que sí podríamos decir es que el modo usual en que la palabra ciencia repercute hoy día en la sociedad de manera amplia tiene mucho más que ver con la concepción fenomenista o inmanentista de ciencia que con el concepto clásico de ciencia. La concepción fenomenista está asociada en sus orígenes históricamente a la ideología del iluminismo del siglo XVIII. Y lo primero que hay que hacer, a mi entender, desde el punto de vista histórico, es no confundir esa concepción fenomenista con una noción de ciencia mucho más acotada, precisa, como sería la concepción de la ciencia físico-matemática en Galileo o Newton. Porque del hecho de que la concepción inmanentista se sirva del prestigio de ese tipo de ciencia para sus propios fines y para acomodarlos a su propia ideología, no se sigue en modo alguno que la concepción inmanentista se identifique con el concepto que tiene un Galileo o que tiene un Newton de lo que es la ciencia física. Aparte de que en ello se trata primariamente de la ciencia física en una de sus formas, que es la ciencia físico-matemática, y no de una concepción general o universal de ciencia sin más. Eso en ellos es claro en cuanto que permanecen todavía en la base de la noción clásica de ciencia e incluso tienen en mente el hecho de que hay ciencias distintas, analógicamente hablando. Eso por lo menos en Galileo es claro. Tampoco significa esto que su concepción de la ciencia física, como física matemática, a su vez sea una cosa filosóficamente irreprochable, porque es algo que se puede analizar en sus principios y ver hasta qué punto se justifica y qué fundamentos generales tiene. Porque de nuevo, el hecho de que sean grandes físicos matemáticos no quiere decir que ipso facto y sin más sean por eso grandes filósofos de la física matemática. Esto obedece a que ahí hay una diferencia o un salto desde el punto de vista del objeto, porque la filosofía de la ciencia, como parte de la reflexión intelectual sobre el conocimiento de la verdad, pertenece al orden metafísico del conocimiento y no al orden físico, ni al físico sin más ni al físico matemático. Claro, esto solamente se puede visualizar desde el concepto clásico de ciencia. La concepción fenomenista se puede llamar quizá más propiamente inmanentista, porque la finalidad de esa concepción es reducir el horizonte de la ciencia a lo inmanente, es decir, a lo
que pertenece al universo físico presente y al tiempo presente. Y la finalidad a su vez de eso es desconectar a la inteligencia racional del hombre de cualquier realidad trascendente. Esto parece explícito en los grandes representantes del pensamiento iluminista del siglo XVIII. Y se manifiesta con toda claridad en su desprecio tanto por la teología como por la metafísica. Esto, a su vez, tampoco significa que ellos, de una manera implícita y solapada, no hagan su propia metafísica. Una metafísica no explicitada, pero implícita en sus planteos de base. Por lo menos como una cierta ontología y una cierta teoría del conocimiento en general correlativa con esa ontología. La concepción fenomenista podría en principio asociarse a la idea de que ciencia no es otra cosa que el conocimiento de leyes de los fenómenos. Y si partimos de esa fórmula elemental, habría que definir adecuadamente fenómeno y ley para que esa fórmula adquiriese una concepción bien definida. Fenómeno uno lo podría concebir en un sentido clásico y realista, como la manifestación accidental sensible de una naturaleza. Y un cierto ámbito de conocimiento podría, constituyéndose como ciencia hasta cierto punto, y de luego aclaro por qué hasta cierto punto, restringirse a sí misma, esa disciplina, digo, para contentarse con establecer correlaciones entre fenómenos. Es decir, acotar su alcance objetivo a eso. Pero adviértase que en la medida en que hiciese eso, renunciaría a entender la realidad en el fondo. Porque si uno se limitase a correlacionar fenómenos sin más, desde un punto de vista meramente descriptivo, esto pasa así, ya no estaría siendo propiamente ciencia, porque lo propio de la ciencia es buscar principios y causas. Ahora, de hecho, cuando uno considera lo que es la física de Galileo o de Newton, por ejemplo, es claro que ellos también están buscando principios. El punto de vista del que buscan principios es el que restringe tanto el tipo de principios que puedan hallar como el alcance de su conocimiento acerca de esos principios. Porque al establecer un punto de vista matemático con respecto al ente físico, lo que buscan son principios del ente físico en cuanto matematizable, es decir, en cuanto sujeto a cantidad. Y la cantidad no es de hecho la esencia del ente físico, aunque sí es una propiedad. Esto desde el punto de vista clásico se puede entender perfectamente y se puede explicar adecuadamente, de manera tal que una falacia en la que no hay que caer es que para explicar el concepto físico-matemático de ciencia en el sentido que tiene vigencia hasta el día de hoy, uno tenga que cambiar el concepto de ciencia. La cantidad, siendo una propiedad investigada como tal, puede dar lugar a muchas conexiones necesarias, porque la esfera de lo propio también establece necesidad, por la conexión necesaria que tiene la propiedad con la esencia. Pero centrarse excluyentemente en la esfera de lo cuantificable, de lo mensurable, de las magnitudes, que a su vez matemáticamente se pueden expresar como variables, implica dejar de lado otros aspectos del ser de la realidad física. Como dice expresamente Galileo, por ejemplo,
no hay que preocuparse ni de las cualidades ni de los fines. Ahora, no preocuparse ni de las cualidades ni de los fines es no preocuparse, primero, de esos accidentes en los cuales de modo directo podemos captar lo específico de un ente de orden físico, porque en las cualidades se manifiesta lo formal. En la cantidad se manifiesta que es un cuerpo, pero bajo la razón de cuerpo da lo mismo que sea una piedra, un arbolito, un animal o un hombre, porque en cuanto están sujetos a las mismas condiciones de legalidad de lo cuanto. Es decir, dejar de lado las cualidades implica visualizar la naturaleza de una manera homogeneizante, que si se torna en la única manera de contemplar la naturaleza lleva a un error, lleva a una visión fisicista y materialista del conjunto de la naturaleza, donde se pierde de vista la distinción específica entre las realidades naturales, la distinción genérica entre las realidades naturales y la jerarquía de los seres de la naturaleza. Es un punto de vista legítimo, pero que absolutizado lleva a una contemplación distorsionante de la realidad física en su conjunto. El despreocuparse por los fines, otro tanto, porque siendo el fin la causa de las causas, despreocuparse por los fines es despreocuparse por el orden total de la realidad física también, por el orden en su sentido más profundo, por el orden dinámico, por el orden de las operaciones que se entienden solo en la medida en que se correlacionan con el fin respecto del cual esas operaciones se dan. Entonces, si yo me desvinculo de las causas finales, como postula la física matematizante de Galileo o de Newton, entonces me estoy despreocupando por el para qué de la realidad física. Y de nuevo, si eso se absolutiza, perdemos de vista la problemática del ordenamiento teleológico del universo físico. Adviértase cómo esto ni siquiera se puede trasladar sin más a la concepción vulgar de ciencia hoy día, porque en las ciencias biológicas en general lo teleológico es tan determinante que nunca se puede dejar de lado. Usted no puede entender las operaciones vitales sino en orden al fin para el cual existen, por más que quiera. De modo tal que el biólogo no se puede limitar a un enfoque meramente cuantitativo. Podrá usar leyes físico-químicas como instrumento de sus explicaciones, pero nunca podrá entender un fenómeno biológico cualquiera, orgánico cualquiera, si de alguna manera no lo correlaciona con los fines de la vida. De nuevo ahí uno puede optar por un enfoque también homogeneizante y entender que las finalidades de la vida no son más que las de la vida vegetativa, que como son comunes a todos los seres vivos, se aplican a todos. Esa visión, de nuevo, es legítima si uno acota el objeto a ese tipo de fenómeno o a ese aspecto de la realidad, pero genera un error en cuanto uno quiere absolutizar esa visión. Uno puede estudiar los procesos biológicos en general bajo una perspectiva homogeneizante en la cual lo único que interesa es la base bioquímica de los procesos vegetativos para entenderlos, cómo funcionan, cómo se dan, pero con eso ya tengo la explicación de la vida de un ser sensitivo, por ejemplo, no, y de la vida de un ser racional mucho menos. Sí tengo la manera de explicar o de entender hasta cierto punto, en cuanto a la correlación entre fenómenos, cómo funcionan los procesos vitales de tipo vegetativo. Lo que no resulta legítimo hacer a la luz de una visión realista y clásica desde el punto de vista filosófico es reducir la totalidad del conocimiento de la naturaleza, ya sea la física, ya sea la viviente, a esas perspectivas que se ocupan de lo más común en cada una de las esferas, porque entonces caemos en un reduccionismo, y mucho menos pretender que eso agota el ser de la cosa a conocer. No agota ni nuestro conocimiento posible ni el ser de la cosa, por más que sea una perspectiva parcial legítima. Ahora, estas perspectivas, siendo legítimas como un enfoque parcial de la ciencia, también tienen una limitación que hace que el concepto de ciencia se les aplique por analogía, y por una analogía
disminuyente, es decir, no por una analogía que va hacia grados superiores de perfección, sino al revés. Porque si yo me limito a conectar fenómeno con fenómeno sin indagar la raíz que tiene eso en la esencia de la cosa, o sea, me despreocupo por lo esencial, estoy poniendo un límite a la inteligibilidad del ente. Estoy entendiendo cómo más que por qué. Con lo cual, la inteligibilidad se hace una inteligibilidad muy parcial y reducida. Si yo no me puedo plantear el fundamento inteligible de las cosas, en el fondo mi inteligencia de las cosas es muy precaria y es superficial. Si yo soy consciente de que estoy adquiriendo una inteligencia parcial y superficial, está bien. Ahora, si yo pretendo que esa inteligencia parcial y superficial es todo y suple a cualquier otra cosa, o incluso es superior a cualquier otro tipo de conocimiento, entonces ya estoy cayendo en un error. Si uno se pregunta el porqué de estas limitaciones, ahí entramos en las raíces conceptuales o ideológicas que nos permiten entender el trasfondo de estos hechos históricos. ¿Por qué estas limitaciones? ¿Por qué Galileo y Newton entienden que al ente físico hay que enfocarlo fundamentalmente desde lo cuanto? Porque el instrumento primordial del conocimiento del ser físico es la matemática. A diferencia de lo que pasará luego en la ideología inmanentista del iluminismo, estos dos autores que acabo de nombrar tienen como fin de su tarea intelectual el entender la realidad. O sea, su actitud es teorética. Tratan de contemplar la realidad física para entender sus principios y sus causas. De manera tal que su empresa se sitúa perfectamente en la concepción clásica de ciencia. Lo que tratan de hacer es entender principios y causas. Pero a su vez lo hacen desde una concepción de la realidad física según la cual el principio de orden y por lo tanto de inteligibilidad en el ser físico es el orden matemático. Es decir, según la concepción que ellos tienen, el número y la cantidad son la raíz de la inteligibilidad del ente físico. Uno podría preguntarse qué tipo de presupuesto ontológico está ligado a esto. Esto se ha estudiado ampliamente y habría dos corrientes de pensamiento filosófico que influyen respectivamente en Galileo y en Newton. En Galileo principalmente pareciera ser una concepción de tipo pitagorizante, neopitagorizante. En el sentido de que Galileo tiende a pensar que lo esencial del ser físico es lo numérico. De modo tal que no es que se desentienda por la esencia, no, sino que entiende la esencia de los cuerpos de un modo pitagórico. Y por lo tanto, para entenderlos hay que entender el orden matemático que está en ellos. Es fácil de advertir esto. Si él cree que la raíz esencial del ente físico está en el número y por lo tanto en la cantidad numérica, para entender el ser físico, y bueno, hay que ir a lo que le es esencial y por lo tanto al número, a lo cuantificable, a las variables y a las relaciones precisas que existen entre las variables. Se discute también si en realidad no es un influjo de Platón. Platón ya en el Timeo sostenía que el conocimiento del mundo físico, que según él nunca alcanza a ser episteme, sino doxa, se hace una doxa razonada cuando se aplica el instrumento matemático. O sea, a diferencia de lo que entiende el pitagorismo, Platón no postula directamente que la esencia de las cosas físicas sea el número, pero sí entiende que
la matemática y el orden numérico son el instrumento principal para captar racionalmente el mundo de los fenómenos, o sea, el mundo de las realidades sensibles. Con respecto al caso de Galileo, insisto, hay autores eruditos que discuten si el influjo es más bien pitagórico o platónico. La diferencia estaría en esto que acabo de decir, ¿no? En el caso del influjo pitagorizante tiende a pensarse que el número es la esencia del ser físico. En el caso del influjo platónico, el ser físico se entiende como algo que es cuantificable por su naturaleza, pero su naturaleza o su esencia misma no radica en el número. En el número estaría el aspecto del ser físico que como tal se puede entender racionalmente. En el fondo uno también se puede preguntar si estas dos cosas no van ligadas de alguna manera entre sí y hasta qué punto, pero establecen dos actitudes intelectuales distintas. Porque solo en el caso de la visión platónica o platonizante cabe lo que ya se planteaba Ptolomeo en la época helenística, esto es, si el instrumento matemático de la ciencia física, o en el caso del instrumento matemático de las explicaciones astronómicas, era nada más que una manera de salvar los fenómenos a que recurría nuestra razón, o al mismo tiempo era algo que se daba en la realidad de las cosas. El planteo que se hace Ptolomeo a este respecto es el planteo clásico del convencionalismo frente al realismo. Es decir, cuando yo me valgo de un instrumento matemático, sea aritmético, sea geométrico, para dar una explicación plausible de un fenómeno, esa construcción matemática, esa elaboración matemática, eso es lo que se plantea Ptolomeo, ¿se da en la realidad de las cosas o es nada más que un expediente del que yo me sirvo para hacer comprensible el fenómeno? Ahora, ese planteo solamente cabe en la perspectiva platónica, no en la pitagórica, porque en la pitagórica se parte de la convicción ontológica de que el número es la esencia del ser matemático. Por lo tanto, las leyes matemáticas que yo tenga que hallar, los principios matemáticos que tenga que encontrar, son principios reales, o sea, que expresan algo que se da en la realidad de la cosa. Ahora, eso que acabo de decir, expresan algo que se da en la realidad de la cosa, si uno se mueve en el terreno de la ciencia, es lo que por lo menos se busca alcanzar. Porque aún en el planteo de Ptolomeo, uno advierte que la preocupación de él es si esas explicaciones que él da se corresponden con el ser real o no. Porque si no se corresponden, él tiene que aclarar que eso no es nada más que un expediente relativo y convencional, no una explicación de cómo son las cosas en realidad. Y si son nada más que un expediente racional, conjetural y no correspondiente al ser de las cosas, no son ciencia. Yo diría que este realismo de sentido común y básico lo sigue conservando todo buen científico hasta el día de hoy. Y por eso tiene la obligación de distinguir entre una conjetura o hipótesis que no sabe si se corresponde o no con el ser de las cosas, con algo de lo que tenga certeza, como parte de la realidad misma del ser de las cosas. Porque adviértase que muchas de las explicaciones presuntamente epistemológicas sobre el concepto de ciencia que hacen los que se ocupan de la concepción inmanentista de ciencia le quiten a la ciencia sin más el alcance real, y hasta por definición, no quiere decir que los que hacen ciencia piensen así. De hecho, espontáneamente y vulgarmente, cuando se entiende que algo es ciencia, aún usando el término ciencia con la carga y la connotación ideológica que está asociada a la concepción inmanentista, se entiende que ciencia es un conocimiento de cómo las cosas son en realidad. Y no una mera conjetura que sirve para manejarlas, pero sin que se sepa en rigor si corresponde o no a la realidad de las cosas. En ese caso, adviértase, hasta se produciría una suerte de paradoja, porque si esa conjetura sirve para manejar las cosas,
no se ve cómo pueda desligarse por completo de corresponderse con el ser de las cosas. Detrás de eso tendría que presuponerse una disociación absoluta entre fenómeno y realidad, lo cual llevaría a identificar sin más la realidad con el fenómeno, o a una concepción de que todo es ilusorio y nuestro conocimiento del ilusorio también es ilusorio, pero funciona dentro del mecanismo del ilusorio. Ahora, volviendo a la concepción fenomenista de ciencia, el presupuesto que puede darse tanto en Galileo como en Newton, dije, está ligado a una concepción que tienen ellos de lo que es el ser físico, ¿no? Aclaré que en el caso de Galileo suele sostenerse que es más bien pitagorizante, aunque algunos estudiosos, incluso muy notables, sostienen más bien el influjo platónico o platonizante. Las dos cosas circulaban en la Italia de un siglo antes de Galileo ya, así que desde el punto de vista historiográfico cualquiera de los dos influjos o una combinación de ambos es perfectamente verosímil. En el caso de Newton suele hablarse más bien de un influjo platonizante vinculado a lo que suelen llamarse los platónicos de Cambridge, que es una serie de autores ingleses del siglo XVII, en los que reaparece lo que podríamos llamar la tendencia platónica en cuanto a la explicación de los fenómenos físicos, o sea, el hecho de que el instrumento primario para considerarlos racionalmente es el instrumento matemático. El modo de hablar de Newton en su conjunto tampoco parece llevar a una visión pitagorizante, en el sentido de que no es muy claro que él entienda que la esencia del cuerpo es el número. Sin embargo, el conjunto del pensamiento de Newton no me parece a mí que se pueda desvincular totalmente de eso. Es decir, yo más bien me inclinaría por ver en ambos una combinación de los dos influjos, el platónico y el pitagórico. Pero eso es una cuestión que se investiga y se sigue investigando entre los historiadores de la ciencia, así que no podemos definir nada totalmente en ese respecto. Ahora hay algo más que hay que aclarar en ambos casos, y que es la raíz primera de la aplicación del término ley a los principios de la naturaleza. ¿Por qué tienden a llamar leyes a los principios de la naturaleza? Uno se podría quedar con la explicación, bueno, que son regularidades a las que los fenómenos parecen obedecer como nosotros obedecemos a las leyes, ¿no? Estoy presuponiendo aquí un hecho fundamental, y es que el concepto de ley no procede del ámbito de la naturaleza física, sino que el concepto de ley procede de la esfera de la naturaleza humana, ¿no? Es un concepto que está ligado al orden moral, al orden jurídico y al gobierno de las sociedades humanas, ¿no? La ley es un precepto de la recta razón en orden al bien común, un precepto universal, ¿no? Y que promulga el gobernante de una sociedad que supone personas asociadas, ¿no? Porque la ley, como precepto de la recta razón, es dado a sujetos racionales cuya inteligencia está llamada a iluminar en el orden práctico. Cuando se lo traslada a este término cualquier otro orden, se lo está trasladando por analogía. Y si no se trata de un gobernante, sea humano, sea Dios mismo como gobernante del universo y de los hombres todo, o no se trata de súbditos racionales, sean hombres, sean ángeles, no se puede hablar de ley por analogía propia. Se hablará de ley por analogía impropia o metafórica, pero no por analogía propia. Y eso es lo que hacen Galileo y Newton cuando llaman leyes a los principios o generalidades de la naturaleza.
si uno se queda con la explicación de que, bueno, es como que las cosas se pliegan a esas regularidades como los súbditos a la ley, ya vemos claramente que está de una analogía metafórica. Primero que nada porque los súbditos se pliegan a la ley de manera humana, es decir, racionalmente, voluntariamente, y por eso se pueden plegar o no plegar. Mientras que los fenómenos físicos, bueno, se pliegan a estas normas, podríamos decir. No son normas ni se pliegan a, sino que sus actividades, sus acciones, sus operaciones se dan de tal manera que son así. Y cuando uno las investiga encuentra esa regularidad en los fenómenos. Entonces, ¿por qué llamar ley a esas regularidades o a esos principios generales que me permiten visualizar cómo se dan las cosas en la naturaleza física? Y hasta cierto punto también por qué. En Galileo y en Newton la razón de esto es explícita. Los dos entienden lo mismo. Esas regularidades reciben el nombre de leyes en cuanto que son como las normas que Dios ha puesto en el universo físico al crearlo. De nuevo, como no se trata propiamente de normas, podemos decir que la analogía es impropia, ¿no? Es decir, lo que ha puesto Dios al crear la realidad física es la naturaleza de las cosas, su ser esencial. Si en ambos autores hay un trasfondo neopitagorizante, cuando ellos hablan de esas determinaciones que están en el ser del universo físico puestas por Dios al crearlo, están hablando de lo esencial, porque si entienden que las relaciones cuantitativas numéricas son la esencia del ente corpóreo, entonces estarían en la esencia misma de las cosas, ¿no? Y si no están en la esencia, sino en el modo de darse sus accidentes por cierta vinculación con la esencia, entonces también hay algo que dimana de la esencia y que hace que la cantidad o los aspectos cuantificables de las cosas físicas se den siempre de un cierto modo, según un orden. Es decir, ambos tienen una actitud teórica en este sentido. Están contemplando un orden que está en las cosas y que es admirable. Porque resulta admirable que al estudiar o al investigar los fenómenos desde el punto de vista cuantitativo, resulte que se dan según un principio matemático exacto. Sin que el hombre tenga en eso ni arte ni parte. Acá de nuevo se advierte el trasfondo realista de su perspectiva, es decir, esos principios de orden matemático los encuentro en los fenómenos, están en esos fenómenos, que para ellos son manifestación de la realidad, ¿eh? Cuando ellos dicen fenómeno no lo dicen en el sentido kantiano, lo dicen en un sentido realista. Yo en los fenómenos me encuentro ese orden admirable. O sea, seguimos aquí en una concepción clásica de ciencia y de filosofía desde el punto de vista de la teoría griega, ¿no? Y tal como lo recoge toda la tradición cristiana, están contemplando la realidad física y admirando en ella un orden que lleva a un principio trascendente. Esta es la mentalidad que encontramos tanto en Galileo como en Newton. Por eso, si cuando se habla de ciencia moderna para aludir a lo que estos autores han elaborado, se entiende que se está hablando de la concepción fenomenista, inmanentista de ciencia, se está haciendo una confusión espantosa. Lo que he tratado de poner en claro es que detrás de esa manera o modo de ciencia que es la ciencia físico-matemática, al modo galileano o newtoniano, existe una visión realista de base y un trasfondo tanto ontológico como teológico.
ya sea en su concepto de lo que es la ciencia físico-matemática, ya sea en el sentido que le atribuyen al conocimiento físico-matemático como teoría o contemplación de la realidad que lleva a la admiración filosófica. Digo de paso que tanto el uno como el otro se piensan a sí mismos como filósofos. Y cualquiera que conozca elementalmente la historia de la ciencia sabe que la obra capital de Newton sobre los principios del movimiento y la naturaleza del movimiento en general se llama Principia Mathematica Philosophia Naturalis, o sea, principios matemáticos de filosofía natural. Lo que quiero decir es que en ellos el concepto de ciencia y de filosofía siguen siendo esencialmente un mismo concepto, una misma razón de ser. Y esto se puede verificar, insisto, en su actitud contemplativa ante la realidad. Es claro que esta actitud contemplativa es lo que se ha perdido en gran medida, o casi completamente, en el modo en que suena la palabra ciencia vulgarmente hoy día. Cuando oímos ciencia por la televisión, por la radio, la leemos en el título de un diario, parece más bien que se tiende a hablar de algo no que nos permite contemplar admirativamente la realidad, sino más bien de algo que sirve para un fin inmediato en la vida concreta y principalmente un fin de orden material. No es esta quizá la única connotación que tiene, pero es una de las connotaciones que tiene. Hago advertir desde ya que esa connotación utilitaria, si se la analiza filosóficamente, difícilmente se pueda abstraer de todo realismo, porque si la cosa resulta útil es porque tiene algún fundamento real. Si el conocimiento resulta aprovechable en la práctica es porque tiene algún fundamento en la realidad. No porque es una mera hipótesis, una mera conjetura o algo que se toma como verdadero pero puede ser falso. Porque en la medida en que sea falso, precisamente no será útil. Esto, cuando nos manejemos en el terreno de las ciencias físicas sin más, parece muy claro. Cuando lo trasladamos a las presuntas ciencias en la esfera de lo humano, lo social, lo psíquico, etc., ya la cosa se torna mucho más tenebrosa, porque ahí hay que ver hasta qué punto puede aplicarse el concepto de utilidad. En esos otros casos la palabra ciencia aparece también en los diarios, en la televisión, y suele usarse con distintas connotaciones, pero primariamente lo que se hace cuando se aplica al terreno de lo humano, quiero decir, ¿no?, es usar la palabra ciencia por su prestigio, es decir, porque si algo está dicho por la ciencia se impone como una verdad que hay que admitir. Ahora al revés, ya lo conjetural ahí desaparece, fíjense, por más que las concepciones inmanentistas tiendan a exagerar lo conjetural, a exagerar, digo, en algunas de ellas por lo menos. En el caso del uso de la palabra ciencia en el terreno del conocimiento acerca del hombre, cuando se la usa publicitariamente, periodísticamente o en los medios masivos, suele tomársela simplemente por su prestigio. Entonces, si lo dice la ciencia, es algo que hay que respetar. Esa es la connotación con la que se lo usa. No con el sentido de utilitarismo, no con el sentido de que resulta algo que nos permite manejar la realidad, sino que como lo dice la ciencia, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerse cargo de eso. Eso puede usarse con distintas finalidades inmediatas. A veces se usa en el contexto de discusiones que son de orden moral o jurídico, dando un salto mortal de lo fáctico
a lo moral, de lo que es al deber ser. Lo cual ya es filosóficamente un dislate. Pero otras veces se lo usa simplemente para decir que nuestra concepción de las cosas tiene que cambiar o que ciertas conductas no se justifican. Siempre con una finalidad de orden práctico, adviértase, ¿no? No que ciertas conductas no se justifican o ciertas cosas tienen que cambiar en cualquier orden, sino en el orden del obrar humano. Como por ejemplo cuando a veces salen noticias sobre, recuerdo hace un tiempo que salió en el diario un artículo que hablaba de una investigación en una universidad norteamericana según la cual los afectos, en realidad el artículo hablaba del amor, el amor surgía por una serie de reacciones químicas, era un fenómeno bioquímico. Muy bien, entonces es una cosa bioquímica, amigo. La ciencia enseña eso, que el amor entre los seres humanos es un fenómeno bioquímico. Muy bien. Claro, si uno no tiene ninguna formación no puede ni siquiera registrar de qué se trata eso. Con un poquitito de formación después puede caer en la trampa de la confusión, ¿no? Es decir, de saltar de lo que es propio de la naturaleza humana, de un acto que es propio del hombre como ser espiritual, como es el amor, a identificarlo con algún tipo de fenómeno físico-químico. Pero eso, lo que acá nos interesa es que eso es presentado como un hallazgo científico. Y al presentarlo como un hallazgo científico se quiere decir que cualquier otra manera de pensar en el amor está fuera de la realidad. Acá la palabra ciencia está tomada simplemente por su prestigio clásico, no por el prestigio que le podría dar la concepción moderna, porque difícilmente usted tenga que atenerse a algo que es una mera conjetura acerca de cosas que son muy difíciles de conocer. Ahora, si la ciencia es la verdad, esto solamente o nos da a conocer la verdad, sentido clásico de ciencia, la verdad sobre el ser de las cosas, entonces usted tiene que hacerse cargo de lo que dice la ciencia, porque si no está fuera de la realidad. El prestigio que se toma ahí es el prestigio clásico para llamar ciencia algo que obviamente es probablemente no ciencia aún en el sentido fenomenista de la palabra. Esas presuntas investigaciones de las que se habla ahí hay que ver de qué tratan, ¿no? Porque para que usted pueda hablar del amor como un fenómeno físico-químico tiene que haber llamado amor a algo que no es el amor. ¿Se da cuenta? Habrá que ver de qué es lo que investigaron. Eso el diario no se lo va a aclarar jamás. El diario le larga eso para que usted entienda que cuando se habla de los afectos entre los seres humanos se habla de un fenómeno físico-químico como la digestión. Y ya está. Esto es lo que induce, pero ¿eso es un concepto de ciencia? Claro que no. Eso es un uso de la palabra en virtud de su prestigio cultural para promover o inducir cierto tipo de conducta ideológicamente. Eso es todo. Lo mismo que llamar ciencia a ciertas cosas para exaltar su utilidad práctica y así darles el valor de lo que es provechoso y permite progresar en la sociedad. Y uno podría hacer un estudio amplio de todas las connotaciones que se asocian al término ciencia, ¿no? Desde el punto de vista del utilitario, del progreso material por un lado, o desde el punto de vista de de aquello a lo que hay que atenerse porque es la única verdad que el hombre puede conocer racionalmente, ¿no? Lo cual, si usted ha reducido ciencia a conocimiento puramente fenoménico de hechos materiales o de fenómenos materiales, entonces, claro, lleva a que no hay más realidad a la que atenerse que la realidad inferior y más mostrenca, es decir, la realidad más trivial de toda la realidad. En ambos casos, la concepción fenomenista está operando como un trasfondo ideológico, pero lo que funciona de manera directa es el prestigio de la palabra o la fuerza de la palabra ciencia, que es inseparable del concepto clásico de ciencia. De hecho, ese prestigio es lo que explica que toda la tradición iluminista se haya apropiado del concepto ciencia y siga siendo un esfuerzo enorme por apropiárselo, es decir, por hacerlo exclusivamente suyo.
término ciencia usado por el iluminismo nos lleva ya al siglo XVIII y es lo que está asociado a lo que a mí me parece debe llamarse concepción inmanentista de ciencia, de la cual la concepción fenomenista es la variante primera, pero no la única, porque esa concepción inmanentista lo que tiene como sustrato común siempre es la idea de que no hay más fuente de conocimiento que la razón humana, despreciando toda fuente de conocimiento que la trascienda. Eso directamente se dirige al concepto cristiano de revelación. Segundo, además de no haber más fuente de conocimiento que la razón humana no puede ir más allá de lo fenoménico, porque el único objeto de conocimiento es el objeto fenoménico. La razón humana hace juicios sobre los fenómenos, pero solo sobre los fenómenos. Es decir, una razón encerrada en lo fenoménico. Esta es la construcción ideológica del empirismo y del criticismo kantiano. La razón humana como instrumento cognitivo está encerrada en el universo de los fenómenos y no puede ir más allá de ellos. Por lo menos si quiere hacer ciencia. Y ahí está el entrampamiento del concepto de ciencia en la esfera de lo fenoménico. No puede haber ciencia más que de los fenómenos. Son el término objetivo único posible, con lo cual la inteligencia racional es forzada a restringirse al ámbito objetivo de los sentidos, porque se le niega su ámbito objetivo propio. Deja de haber en sentido propio objeto inteligible y hay solamente objeto sensible. Es claro que para esta operación resulta eficaz como instrumento ideológico la concepción nominalista del conocimiento, que es la que toman desde el principio todos los empirismos. Aquí hay una paradoja histórica enorme, pero muy provechosa si uno la sabe entender, muy provechosa en el sentido pedagógico. Uno encierra una enorme enseñanza, ¿no? Y es que la estrategia nominalista tiene su origen en el pensamiento cristiano fideísta de Occam y sus seguidores. Es decir, el restringir el alcance de la razón tenía así como finalidad el exaltar la necesidad y el valor de la fe frente a una razón humana que es tan poquita cosa que no puede ir mucho más allá de lo fenoménico. Esa misma estrategia la usará el iluminismo racionalista. ¿Pero ahora para qué? La finalidad en el fondo es la misma: impedir que la razón vaya más allá de lo fenoménico. ¿Pero por qué? Porque se quiere absolutizar lo fenoménico, partiendo de que lo que está más allá de los fenómenos, lo que se postula como suprafenoménico, es algo que lleva a la alienación del hombre. Es decir, el hombre tiene que quedarse en la esfera de lo fenoménico porque en realidad no hay más que eso. Esa es la creencia de base. Y todo lo demás es una construcción para atemorizar al hombre, para hacerlo inferior a lo que es, para relacionarlo con un Dios que se le revela y que le pide cosas que están más allá de lo humano. Es decir, hay una visión ahí al revés, antifideísta, es decir, una visión que ve en la fe un mal y asocia lo trascendente a la fe. En eso el fideísmo de Occam y el racionalismo de Hume coinciden, en cuanto que disocian o separan las esferas de la razón y de la fe, y por eso digo que ahí hay algo muy instructivo y una enseñanza profunda que visualizar, porque lo que está en la raíz común tanto de un fenómeno como del otro, del fideísmo y del racionalismo, del fideísmo pietista de un Occam o de la tradición protestante luterana, en la que ese fideísmo antirracionalista se hace más vigoroso todavía, o del otro lado del racionalismo antifideísta, es el poner una contradicción esencial entre la fe y la razón.
Es decir, la fe es tanto más fe cuanto la razón es menos. O la razón es tanto más razón cuanto la fe es menos. Y eso solamente, esa dialéctica de oposición contradictoria obedece a que se las entiende como esencialmente incompatibles. Esto que estoy diciendo es, en mi opinión, el trasfondo histórico-cultural y religioso sobre el cual se edifica toda la problemática. Esto es mucho más importante que el surgimiento de nuevos tipos de ciencia, como sería la ciencia físico-matemática a lo largo de muchos siglos y por un proceso complejo. Eso es un fenómeno importante, pero que de ninguna manera podría haber tenido las consecuencias que se han sacado de allí en otro contexto. El contexto histórico de base que hay que tener en cuenta es este contexto de la problemática religiosa de la relación entre fe y razón. Por supuesto que se pueden tener en cuenta otros contextos, insisto, como el del propio desarrollo de la ciencia física y la oposición entre una ciencia física matemática y una ciencia física ontológica, ¿no? Que en lugar de verse como complementarias se ven como adversarias irreconciliables de nuevo. Es decir, se ven como que una tiene que suprimir a la otra para poder existir, en lugar de verse como dos modos de enfocar el ente físico que se complementan entre sí. Este también es un problema que está en el trasfondo de, llamamos, cómo entiendo ciencia, ¿no? Y ahí hay otra cosa que advertir. Si la ciencia física ontológica y la ciencia físico-matemática son dos tipos de ciencia distintos acerca del mismo objeto material, lo que las hace esencialmente distintas es su objeto formal. Y de nuevo, eso es un principio esencial del concepto clásico de ciencia. Lo que especifica la ciencia es el objeto, pero últimamente el objeto formal, no el objeto material. Esto es importantísimo, porque si yo trato del hombre, pero lo enfoco con un objeto formal que no me hace ver en el hombre más que procesos bioquímicos, en el fondo no es una ciencia antropológica. El hombre es un objeto material por accidente de esa ciencia, pero su objeto formal no es específicamente humano. Entonces no es una ciencia propiamente humana. Yo al hombre lo puedo tomar como objeto material también cuando considero el principio de la gravitación universal. Sí, pero eso no puede llamarse antropología. Como no puedo llamar a estudio antropológico un estudio de la bioquímica de la digestión, aunque sea de la digestión humana. Porque el hombre ahí es nada más que el objeto material. Y otra cosa, si son dos ciencias esencialmente distintas, no tengo por qué pretender que sean ciencias exactamente en el mismo sentido. Y ahí es donde hay otro principio al que atenerse, que es el del carácter analógico del concepto de ciencia, al que ya hice alusión hace un tiempo. La ciencia se da de distintas maneras. Y eso tiene que ver con los grados de abstracción formal, con la distinción entre la ciencia teórica y la práctica. Es decir, con toda una serie de distinciones que muestran cómo la noción de ciencia es una razón analógicamente distendida y que hay que pensar analógicamente. Esta amplitud del concepto clásico de ciencia permite que llamemos ciencia a cosas que son ciencia de distinto modo, pero que conservan un primer analogado y por lo tanto participan de distintas maneras de una razón que es de algún modo una. Entonces podemos hablar de ciencia también en general, aunque analógicamente. Este carácter analógico tiene que ver también con la posibilidad de evitar un error tremendo en la epistemología, que es la pretensión de un único método universal de la ciencia. Es decir, ahí hay dos errores, ¿no?, que la concepción clásica evita. Primero, la ciencia no se determina por su método, sino por su objeto.
porque usted opere de cierta manera metódicamente ya tiene una ciencia. Y no, porque el método no hace a la disciplina esencialmente. Más aún, si lo que usted está aplicando es un método que no se corresponde de ninguna manera con el objeto a investigar, lo que no está haciendo es ciencia, porque está forzando al objeto a entrar en un método que no le corresponde. Entonces lo que va a hallar en el fondo, a lo sumo, serán aspectos meramente accidentales y superficiales del objeto que está investigando, pero no el objeto mismo, si es que alcanza algo del objeto, porque el método puede ser tan dispar con el objeto que ni siquiera le permite alcanzar ni lo accidental del objeto. Ahora, no solo hay que respetar la prioridad del objeto, sino también el hecho de que cada objeto pone el método que es adecuado al objeto, y por lo tanto no puede exigir usted el mismo método para toda ciencia. En el fondo, el concepto fenomenista de ciencia, que tenía esos dos presupuestos fundamentales que dije, ¿no? Primero, no hay más fuente de conocimiento que la sola razón humana, y segundo, esa razón tiene que estar concebida como una razón fenomenista, es decir, una razón cuyo ámbito objetivo está limitado a la esfera de los fenómenos. Adviértase que esto que acabo de decir no se puede identificar, es lo que ya dije hace un rato, con la especificación del objeto que se da en la ciencia físico-matemática, por ejemplo. Que la ciencia físico-matemática se restrinja hasta cierto punto a aspectos accidentales de la cosa, porque lo cuanto es ello mismo un accidente, no significa que ahí se esté postulando que no hay conocimiento por la inteligencia humana más que de fenómenos. Son dos cosas distintas. Yo en una disciplina particular puedo concentrarme en lo fenoménico por la definición del objeto, pero sin descartar que la inteligencia humana alcance otras dimensiones de la realidad, o que el objeto inteligible no exista. En cambio, la concepción iluminista ya tiene eso como presupuesto ideológico fundamental. Y eso lo aplica a toda ciencia, sin más. Son dos cosas que no hay que confundir nunca. El hecho de que una disciplina acote el objeto a aspectos fenoménicos, e insisto, esto siempre hasta cierto punto. Por eso me detuve a explicar el caso de la concepción de Galileo de Newton sobre la ciencia física, que muestra que cuando ellos se concentran en lo cuanto, en el fondo no están pensando reducirse meramente a fenómenos, porque entienden que en lo cuanto hay algo que de alguna manera está ligado y muy profundamente a lo esencial de los cuerpos. De manera que, aun cuando se entendiesen que eso es una mera determinación, que es un accidente propio, como lo es la cantidad de hecho, en lugar de entenderlo como la esencia de la cosa física, como su constitutivo esencial, ¿no? Aun cuando lo entendiesen como una nota accidental propia, hay esfera ahí para el conocimiento que llamamos ciencia clásicamente, porque, insisto, lo propio tiene una conexión necesaria con la esencia. Pero lo que es claro es que ese acotamiento del objeto no se puede, una disciplina en particular, no se puede confundir con esto otro que estamos diciendo. Es decir, con el hecho de que postulemos desde el vamos que no hay más conocimiento racional que el conocimiento racional que hace juicios sobre fenómenos observables. Ese es un presupuesto ideológico de la concepción iluminista, no un concepto de ciencia. Ahora, la elaboración de concepciones de ciencia que pertenece a esa tradición ideológica, obviamente está enmarcada siempre por lo mismo. Entonces, si usted lee la concepción de ciencia en Hume, en Kant, en Popper, en Kuhn o en cualquier otro epistemólogo iluminista, siempre están partiendo de los mismos presupuestos. Los mismos presupuestos naturalistas, racionalistas, fenomenistas, inmanentistas, que son los de la ideología iluminista. Y lo que llaman ciencia tiene que
entrar en los límites de esa concepción y en las determinaciones fundamentales de esa concepción, y si no, no es ciencia. Esto obedece a una estrategia ideológica muy clara, que ya está en la raíz del iluminismo. O usted es un inmanentista o no es racional. Ahora trasladado al concepto de ciencia, o usted entiende ciencia en un sentido inmanentista, racionalista, fenomenista, o no hace ciencia. Dar por sentado que eso es así es admitir los presupuestos del iluminismo, queriéndolo o no. Por eso yo insisto aquí en no confundir cosas que son distintas. El objeto acotado de una disciplina, que es ciencia, la praxis concreta y la teoría concreta de una disciplina, que incluye su método, su objeto determinado, la intención con que se la cultiva, con la concepción iluminista, sin más. ¿Está claro? Eso, porque si no, pareciera que hablar del concepto clásico de ciencia es hablar de algo que ya no existe, cuando la ciencia es siempre lo mismo, si es ciencia. De modos distintos, por participación distinta de lo mismo, sí, pero es ciencia en la medida en que es conocimiento de algo que es universal por ser necesario, y eso se conoce por cierta demostración. Eso se da en la ciencia físico-matemática newtoniana, en la ciencia físico-matemática de hoy día, se da en la mecánica cuántica, se da en lo que sea, es decir, se da en cualquier disciplina que se pueda llamar ciencia en sentido propio. También nos podemos encontrar con el problema de si ciertas disciplinas que se llaman ciencia lo son o no. Ese es otro problema. Pero es un problema que no tiene que ver solamente con el concepto clásico de ciencia. Yo diría que al contrario, el concepto clásico de ciencia a ese respecto es mucho más amplio, por su carácter analógico, que el concepto fenomenista. Pero el concepto fenomenista, que es más restrictivo porque es un concepto degradado, es decir, un concepto que es incapaz de admitir bajo la razón de ciencia a las ciencias supremas, a las ciencias más elevadas, a las superiores. Tiende en cambio a llamar ciencia a cualquier tipo de conocimiento, por más que no sea ciencia, que sea de orden fenoménico, con lo cual induce otro tipo de confusión, porque a cualquier conocimiento que sea de carácter empírico o experimentable lo llama ciencia, aunque no sea ciencia en ningún sentido. Porque si usted no se preocupa por entender las cosas, simplemente está haciendo una experimentación para ver cómo obtiene que un filamento se encienda y permanezca encendido durante un tiempo, como hacía Edison, usted no hace ciencia, está haciendo tecnología, está desarrollando algún instrumento técnico para la vida humana, lamparita eléctrica o lo que quiera hacer, pero eso no es ciencia, de ninguna manera, aunque tome algún conocimiento de la ciencia y lo aplique en ese desarrollo tecnológico. Pero acá, al hablar de la relación entre ciencia y tecnología, estamos tocando un punto capital de la ideología iluminista y de la mentalidad corriente de hoy día. Es decir, una de las operaciones ideológicas fundamentales del iluminismo será esta: la ciencia queda restringida a los fenómenos. El objetivo primario de ese, ¿cuál es? Desligar la razón humana de lo trascendente. Ahora, para eso hay que llenar ese vacío con algo. El vacío de la relación del hombre con lo trascendente tiende a llenarlo el inmanentismo siempre con la acumulación de cosas inmanentes, de bienes temporales. Entonces, uno de sus valores supremos es el progreso material del mundo humano, ¿no? Es decir, el hombre a través de la técnica va dominando progresivamente las cosas materiales. Entonces la ciencia tiene que estar al servicio de la técnica. Y se llama ciencia cualquier tipo de conocimiento que sirva para algo práctico. Y si no se puede aplicar inmediatamente en el dominio de la naturaleza material, no es ciencia.
Entonces ya ahí tenemos otro aspecto de lo que podríamos llamar la concepción inmanentista de ciencia. Por un lado está el fenomenismo, pero por otro lado está lo que podríamos llamar en general el pragmatismo. Es ciencia si sirve, y si no, no es ciencia. ¿Sirve para qué? Básicamente para el dominio. Es decir, la ciencia es un instrumento de dominación, de control de la realidad, de dominación, de sujeción de la realidad a los propósitos que el hombre tenga. En ese sentido también el concepto se degrada. Se degrada por el fenomenismo porque en lugar de llevar la ciencia a la contemplación del ser de las cosas y a sus causas y principios, cuanto más elevados, más dignos de ser contemplados, lleva a aplastar la visión de la realidad sobre las cosas inmanentes, lleva una especie de fisicismo, materialismo, por lo menos metodológico, que induce a su vez un materialismo de concepción, ¿no? Y lleva a mirar las cosas siempre desde lo más bajo. Lleva bien a un reduccionismo hacia lo inferior. Es una mirada que se dirige hacia lo inferior, porque lo inferior es lo que se puede manejar. De nuevo el fenomenismo, yo dije, hay una cosa que es el fenomenismo y otra que es el pragmatismo, pero uno puede bien plantearse si no es el caso en la ideología iluminista que el fenomenismo no sea un instrumento del pragmatismo. Porque yo dije, el hombre trata de desvincularse de lo que lo trasciende, pero esa desvinculación de lo que lo trasciende es para autoabsolutizarse, ¿no? Y para que el hombre se autoabsolutice tiene que tratar solamente con cosas que sean inferiores a él, de modo tal que tiene que ser cosas que él pueda manipular, manejar, dominar, sujetar a su dominio, y entonces creen la ilusión del señorío universal del hombre, sobre todo del hombre que se autoerige en Dios. De modo que el pragmatismo no es solamente una cosa inocente que lleva a que el hombre progresa y busca el bien material. Uno lo puede tomar así moderadamente y sanamente, un progreso en un sentido sano y equilibrado y razonable y sujeto a las necesidades espirituales del hombre. Pero esa no es la realidad que vivimos en nuestra civilización, en la que prevalece la ideología iluminista. Vemos una tecnología desbocada que desarrolla medios y medios y medios y que promueve consumos irracionales de medios, que son medios de medios, y sin ningún fin. Y eso está vinculado a una visión de las cosas que genera un enorme vacío en el espíritu del hombre y a la necesidad de llenar ese vacío con realidades que estén a la disposición del hombre. Y de esa manera el hombre se crea la ilusión de que se llena la vida por sí solo, con su propio esfuerzo, con su propia tarea. Cuando la palabra ciencia funciona asociada a esta mentalidad, obviamente ciencia solamente se puede llamar a las cosas que tienen el carácter de conocimiento en orden al dominio de la realidad. Eso se hace mucho más grave cuando las realidades dominadas ya no son meramente las realidades infrahumanas, sino el propio hombre. Pero esto ya está también en la raíz misma del iluminismo. Porque en última instancia esas realidades infrahumanas, las de la naturaleza no humana, material, son medios para la vida social. Ahora, ¿cómo se controla la vida social? ¿Cómo se domina la vida social? Porque ahí ya se trata del dominio del hombre por el hombre, no de las realidades infrarracionales. Y ahí ya entramos en otra problemática, insisto, mucho más grave todavía, no desvinculable del anterior. Pero si el concepto de ciencia es el concepto de un saber utilitario que me permite dominar la realidad, ¿eso también vale para la realidad humana? Si nos situamos desde la perspectiva de Comte o de Marx, es claro que es así, porque tanto el pensamiento positivista como el pensamiento marxista se centran en el hombre y en cómo el hombre debe operar sobre el hombre para que la realidad humana sea racionalmente controlada, es decir,
esté puesta al servicio del hombre. Lo cual desdobla la realidad humana en los que, teniendo el conocimiento que se llama ciencia, saben cómo hay que controlarlo, de aquellos que son instrumentos de ese control. En Comte, los sabios, que así llaman a los científicos, que por tener el conocimiento de las leyes de la vida social, de la física social, que se llama sociología, son los que pueden controlar racionalmente la sociedad humana. Ahí ya llegamos a otra dimensión de la concepción iluminista de lo que se llama allí ciencia, y que ya en este caso es básica y primordialmente pseudociencia, porque acá se trata de conocer leyes de la sociedad humana, de la vida social de los hombres, como si la sociedad humana fuese un conjunto de fenómenos del mismo modo que lo es el conjunto de los fenómenos físicos, y aplicar las leyes a la sociedad humana como si la sociedad humana fuese un conjunto de fenómenos pasivos como lo son los del mundo físico respecto del conocimiento humano y de la tecnología humana. De modo que el gobierno se transforma en una técnica de aplicación de leyes para dominar la sociedad humana. En el fondo nada ganaríamos si le agregásemos a eso el consentimiento de los gobernados a los gobernantes para que los manejen como si fuesen fenómenos. Desde el punto de vista moral estamos esencialmente en lo mismo, o peor, porque tendríamos una manipulación consentida. Pero el problema fundamental que se genera allí es que ha sido abolido lo específicamente humano, y el gobierno humano, que es una operación moral, se ha transformado en una actividad tecnológica, ideológicamente, ¿no? Por una distorsión ideológica. Y la sociedad humana en un objeto de construcción como sería el puente para un ingeniero. Desde el costado marxista esto parece de otra manera, pero sustancialmente con la coincidencia de desdoblar la humanidad en aquellos que, por tener lo que se llama así ciencia, son los que dirimen la historia. Es decir, en el caso del marxismo, la ciencia es la crítica racional. En la concepción marxista, que es la que basa a su vez las concepciones neomarxistas de hoy día, la ciencia es siempre una praxis. Obviamente, la ciencia tiene que reducirse a la esfera de la praxis. Lo que dice Marx en la tesis sobre Feuerbach, de que hasta hoy se ha entendido que la realidad es algo que hay que conocer, pero en realidad la realidad es algo que hay que transformar. Y si la ciencia no la transforma, no es ciencia. Por eso es ciencia retrospectivamente, o sea, para los periodos de la historia en que la historia va progresando por la sociedad alienada, llama ciencia al conocimiento material, que permite transformar la realidad material en un sentido llanamente positivista. Lo único que merece el nombre de ciencia, que no es mera ideología, es decir, una ficción de ciencia al servicio de la alienación, es el conocimiento material de aplicación práctica. En ese sentido el marxismo coincide con el positivismo claramente, porque es el único conocimiento que transforma la realidad. Toda la realidad es material, de manera tal que el único conocimiento que la transforma es el conocimiento material. Ahora, el conocimiento de la materialidad de la historia en su estructura, eso lo tiene solamente la conciencia crítico-práctica. O sea, con esto el marxista alude a la conciencia marxista, que es la conciencia de la necesidad de superar la sociedad alienada, ¿no? O
llevando la historia hacia su fin. O sea, el proceso de alienación hacia su fin, que es la superación de la alienación. Pero esa transformación implica la conciencia crítico-práctica revolucionaria, que es lo que se llama ciencia en un sentido superior. O sea, ¿qué es la ciencia? Eso, la autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social. Ahí tenemos otra variante de la concepción iluminista, que tiene tanta presencia hoy día como la visión fenomenista o positivista, que quizás es más vulgar o funciona más en términos vulgares en ciertos países. Si uno se sitúa en los países de la Unión Soviética hace 20 años o 30 años, obviamente la única noción de ciencia que circulaba era la que yo estoy diciendo ahora. Y hoy día en Europa aún circula ampliamente, y sobre todo en los países occidentales de Europa: Alemania, Francia, Italia, a través de distintas formas de marxismo. Esta concepción de que ciencia es eso, la autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social, de manera tal que es ciencia aquello que permite la transformación revolucionaria de la sociedad, que en última instancia es la conciencia que la sociedad tiene de su estructura como alienada, procurando la superación de la alienación por la supresión o destrucción de la alienación estructural. Los medios que se pueden promover para eso son distintos, pero la racionalidad asociada a lo que se llama ciencia es siempre una racionalidad crítico-práctica revolucionaria. Crítica porque parte de la distinción entre la estructura y la superestructura a la que pertenecen todas las ideologías, inclusive esos pseudo conocimientos que se llaman ciencia, desde la conciencia alienada. Ahí, por ejemplo, el neomarxismo alemán ubica ciertas epistemologías como la popperiana en una conciencia alienada que elabora sus ideologías, ¿no? Lo cual nos muestra que en el ámbito de la concepción iluminista de ciencia estamos lejos de la unanimidad, salvo en los presupuestos básicos de toda la concepción: el naturalismo, el racionalismo, la negación de todo lo trascendente. En eso coinciden plenamente. Esa es su raíz ideológica indiscutida, y de la que no se trata nunca críticamente ni reflexivamente. Eso es el presupuesto del que se parte y en el que se mueve todo el pensamiento sin más. Y cuando se explicita eso es simplemente para contraponerlo a todo el pasado de la humanidad como un pasado necesariamente nefando que hay que superar, y que tiene hoy día pervivencias o supervivencias desdichadas que ya se agotarán cuando le llegue el tiempo, ¿no? Y eso es todo. Pero cuando se pasa a la elaboración de la concepción de ciencia, claro, tenemos visiones completamente distintas. Es crítica, dije, por eso. Es práctica porque lo que se llama ciencia en esas corrientes es básicamente un modo de actuar. La ciencia es transformación de la realidad, es ciencia en operación, es praxis. Ese concepto, por supuesto, tiene una serie de ambigüedades y contradicciones internas que se pueden analizar críticamente, pero eso ya sería muy largo hacerlo, porque la relación entre praxis y teoría, obviamente, en cuanto a relación objetiva, no se puede vulnerar. Por lo tanto, por más que se diga que es praxis, esa praxis presupone siempre una elaboración de base que no es praxis, sino que es teoría. Y cuando trata de justificarse a sí misma, también acude a cierta teoría. Eso se da en el propio Marx, ya, por supuesto. Pero es praxis. Entonces, de alguna manera se elabora como praxis. Cuando Habermas habla de la racionalidad como una racionalidad dialógica que hay que elaborar, que se elabora en el diálogo
democrático de las partes de la vida social. Se está hablando de una racionalidad que es una praxis, concepto claramente marxista de racionalidad. Y además es revolucionaria porque tiene que transformar de raíz la sociedad, si no, no sería. El modo de ser revolucionario también puede variar según los distintos tipos de marxismo, ¿no? Que sea una revolución que se haga de una manera armada o no, eso puede variar, pero no su carácter revolucionario. Es siempre revolucionario en el sentido de que tiene que superar la alienación de la estructura. Y por eso la ciencia ahí es por definición ciencia social, no ciencia natural. En Comte la ciencia suprema es la sociología, pero la sociología tiene el modelo de las ciencias naturales. En cambio, en el marxismo y en el neomarxismo, la ciencia primera es la ciencia social. No la primera desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico es la última. El conocimiento material de las realidades inferiores viene antes. Pero el conocimiento material, el autoconocimiento material de la estructura social es lo que viene último. Pero es lo primario, como ciencia, porque es lo único que lleva a la transformación de la sociedad, a la transformación revolucionaria de la vida social, que superando la historia genera la humanidad, podríamos decir, posthistórica, pero que desde el punto de vista axiológico viene a ser suprahistórica, porque ya es la humanidad que ha superado la alienación. Me he detenido un poquitito en esto porque fíjense que yo dije, esta otra visión de la ciencia hoy día tiene también una amplia difusión. Tiene una amplia difusión en diversos ámbitos, por ejemplo en el ámbito pedagógico. A la hora de entender qué es enseñar, qué es aprender, para qué se enseña, para qué se aprende. Si usted encuentra que todo el sistema educativo es entendido en orden a transformar la sociedad, esto se está hablando en estos términos precisamente, porque la educación tiende a una finalidad que está definida en términos de una concepción marxista o neomarxista de lo que es el conocimiento. Ahora, esto es que es una concepción unilateral de ciencia. Insisto, la única unilateralidad que tiene es la de los principios de base de la ideología iluminista. Eso es lo único en que hay homogeneidad. Pero más allá de eso, hay una diversidad de concepciones que no solo se distinguen entre sí, sino que se oponen entre sí contradictoriamente. Estos son los conflictos internos a la concepción fenomenista, digamos. Pero para visualizarlos adecuadamente hay que tener un panorama suficientemente amplio de la concepción fenomenista, que los llamados epistemólogos del fenomenismo no suelen tener. Porque cuando usted toma un libro de filosofía de la ciencia escrito por un positivista o por un popperiano, los autores expuestos se limitan a los de la concepción fenomenista, empirista o criticista, y se acabó. Y si se menciona algún otro, para decir que está fuera de la ciencia, ¿no? Y la concepción desde el lado marxista lo mismo. Toda la elaboración del concepto de ciencia es una cosa con la que no tiene nada que ver ni la metodología de la hipótesis y la experimentación y todo eso de que hablan los otros epistemólogos al tomar como modelo la ciencia física, ¿no? Y el experimento. Entonces, eso no tiene relevancia alguna. Lo que importa es la transformación social, la dialéctica de las partes sociales, cómo se juega esa dialéctica en la construcción de lo que se llama ciencia, etcétera, etcétera. Entonces son dos enfoques claramente distintos. Lo que pasa es que para visualizar unos y otros enfoques en común hay que partir de la visualización de la ideología que tienen en la base como algo común, y eso
es algo que los que están inmersos en la propia ideología difícilmente pueden hacer, aunque podrían tener en algún caso la capacidad reflexiva como para explicitar desde el vamos, ¿no? El problema es que lo que se hace ordinariamente es simplemente postular esa concepción de ciencia y postularla como lo único que vale. Y eso les es necesario en la medida en que la ciencia en toda esta ideología es un instrumento de, como dije antes, de apropiación de la racionalidad. Es decir, lo que no se hace según eso que se llama ciencia no es racional. Queda relegado a la esfera de la irracionalidad. Con lo cual todas estas concepciones caen en un cientificismo terrible. Es decir, o sigue el modelo de lo que nosotros llamamos científico, ya sea fenomenista, ya sea pragmatista, ya sea según el praxismo marxista, o no es racional, lisa y llanamente. Eso es como una proyección del mal cientificismo, es decir, del mal cientificista, quiero decir. El cientificismo es la reducción de todo conocimiento a ciencia, o la reducción de la razón humana a ciencia. Eso en la tradición clásica no se ha dado ampliamente. Si se ha dado marginalmente, parcialmente. Pero en algunos autores se ha dado, es decir, existe en algunos autores, en algunas corrientes filosóficas, cierta tendencia a reducir todo saber a ciencia. Pero en el ámbito del fenomenismo eso se da de una manera virulenta. Así como todo el conocimiento sobre esa razón, y la razón fenoménica o inmanente, la razón fenoménica o inmanente se identifica con la ciencia. De modo que algo o es ciencia como se lo postula allí, o ni es racional ni es conocimiento, ni es humano. Y por lo tanto debe ser descartado de la realidad, ¿no? En algunas de estas corrientes hoy día se tiende a ciertos discursos más moderados en la superficie, cuando se acepta que ciertas otras realidades de la vida social, como partes de la práctica social, pueden tener una cierta función positiva también, ¿no? Aunque no sean cosas propiamente racionales, ¿no? Siempre y cuando, como por ejemplo el neomarxismo valora cierta crítica que hace la Iglesia al capitalismo desbocado, ¿no? Entonces eso viene bien porque tiende a la misma dirección práctica de la racionalidad práctica, de la praxis auténticamente racional. Entonces hasta cierto punto es algo que cumple una función tolerable, ¿no? Pero es una valoración desde los presupuestos de la finalidad inmanentista, obviamente, ¿no? Y que no altera en un ápice esa reducción de lo auténticamente racional a la praxis racional entendida en el sentido marxista. Este es un universo amplísimo y yo creo que por lo menos he contestado abriendo las líneas de reflexión fundamentales sobre el tema, así que podríamos dejar aquí. La tradición inmanentista se sirva del prestigio de ese tipo de ciencia para sus propios fines y para acomodarlos a su propia ideología. No se sigue en modo alguno que la concepción inmanentista se identifique con el concepto que tiene un Galileo o que tiene un Newton de lo que es la ciencia física. Aparte de que en ello se trata primariamente de la ciencia física en una de sus formas, que es la ciencia físico-matemática, y no de una concepción general o universal de ciencia sin más. Eso en ellos es claro, en cuanto que permanecen todavía en la base de la noción clásica de ciencia e incluso tienen en mente el hecho de que hay ciencias distintas, analógicamente hablando. Eso por lo menos en Galileo es claro. Tampoco significa esto que su concepción de la ciencia física, como física matemática, a su vez sea una cosa filosóficamente irreprochable,
porque es algo que se puede analizar en sus principios y ver hasta qué punto se justifica y qué fundamentos generales tiene. Porque de nuevo, el hecho de que sean grandes físicos matemáticos no quiere decir que ipso facto y sin más sean por eso grandes filósofos de la física matemática. Esto obedece a que ahí hay una diferencia o un salto desde el punto de vista del objeto, porque la filosofía de la ciencia, como parte de la reflexión intelectual sobre el conocimiento de la verdad, pertenece al orden metafísico del conocimiento y no al orden físico, ni al físico sin más ni al físico matemático. Claro, esto solamente se puede visualizar desde el concepto clásico de ciencia. La concepción fenomenista se puede llamar quizá más propiamente inmanentista, porque la finalidad de esa concepción es reducir el horizonte de la ciencia a lo inmanente, es decir, a lo que pertenece al universo físico presente y al tiempo presente. Y la finalidad a su vez de eso es desconectar a la inteligencia racional del hombre de cualquier realidad trascendente. Mismas condiciones de legalidad de lo cuanto. Es decir, dejar de lado las cualidades implica visualizar la naturaleza de una manera homogeneizante, que si se torna en la única manera de contemplar la naturaleza lleva a un error. Lleva una visión fisicista y materialista del conjunto de la naturaleza, donde se pierde de vista la distinción específica entre las realidades naturales, la distinción genérica entre las realidades naturales y la jerarquía de los seres de la naturaleza. Es un punto de vista legítimo, pero que absolutizado lleva a una contemplación distorsionante de la realidad física en su conjunto. El despreocuparse por los fines, otro tanto, porque siendo el fin la causa de las causas, despreocuparse por los fines es despreocuparse por el orden total de la realidad física también, por el orden en su sentido más profundo, por el orden dinámico, por el orden de las operaciones que se entienden solo en la medida en que se correlacionan con el fin respecto del cual esas operaciones se dan. Entonces, si yo me desvinculo de las causas finales, como postula la física matematizante de Galileo o de Newton, entonces me estoy despreocupando por el para qué de la realidad física. Y de nuevo, si eso se absolutiza, perdemos de vista la problemática del ordenamiento teleológico del universo físico. Adviértase cómo esto ni siquiera se puede trasladar sin más a la concepción vulgar de ciencia hoy día, porque en las ciencias biológicas en general lo teleológico es tan determinante que nunca se puede dejar de lado. Usted no puede entender las operaciones vitales sino en orden al fin para el cual existen, por más que quiera. De modo tal que el biólogo no se puede limitar a un enfoque meramente cuantitativo. Podrá usar leyes físico-químicas como instrumento de sus explicaciones, pero nunca podrá entender un fenómeno biológico cualquiera, orgánico cualquiera, si de alguna manera no lo correlaciona con los fines de la vida. De nuevo ahí uno puede optar por un enfoque también homogeneizante y entender que las finalidades de la vida no son más que las de la vida vegetativa, que como son comunes a todos los seres vivos, se aplican a todos. Esa visión, de nuevo, es legítima si uno acota el objeto a ese tipo de fenómeno. ¿Podría desarrollar el concepto de ciencia fenomenista y cómo se llega al concepto actual de ciencia? La concepción que podemos llamar fenomenista de ciencia tiene un origen histórico muy claro, tiene un desarrollo histórico también que es cognoscible y complejo, y es algo que está asociado a lo que podríamos llamar el modo en que se usa la palabra ciencia hoy día más vulgarmente,
Yo no hablaría ahí de concepción actual de ciencia, primero que nada porque más bien en cualquier tiempo puede haber diversas concepciones de ciencia dando vueltas, y llamar actual solamente a la que prevalece o a la que predomina en ciertos ámbitos o en general es reducir una realidad compleja a una de sus partes. Lo que sí podríamos decir es que el modo usual en que la palabra ciencia repercute hoy día en la sociedad de manera amplia tiene mucho más que ver con la concepción fenomenista o inmanentista de ciencia que con el concepto clásico de ciencia. La concepción fenomenista está asociada en sus orígenes históricamente a la ideología del iluminismo del siglo XVIII. Y lo primero que hay que hacer, a mi entender, desde el punto de vista histórico, es no confundir esa concepción fenomenista con una noción de ciencia mucho más acotada, precisa, como sería la concepción de la ciencia físico-matemática en Galileo o Newton. Porque del hecho de que la concepción... Ahora, de hecho, cuando uno considera lo que es la física de Galileo o de Newton, por ejemplo, es claro que ellos también están buscando principios. El punto de vista del que buscan principios es el que restringe tanto el tipo de principios que puedan hallar como el alcance de su conocimiento acerca de esos principios. Porque al establecer un punto de vista matemático con respecto al ente físico, lo que buscan son principios del ente físico en cuanto matematizable, es decir, en cuanto sujeto a cantidad. Y la cantidad no es de hecho la esencia del ente físico, aunque sí es una propiedad. Esto desde el punto de vista clásico se puede entender perfectamente y se puede explicar adecuadamente, de manera tal que una falacia en la que no hay que caer es que para explicar el concepto físico-matemático de ciencia en el sentido que tiene vigencia hasta el día de hoy, uno tenga que cambiar el concepto de ciencia. La cantidad, siendo una propiedad investigada como tal, puede dar lugar a muchas conexiones necesarias, porque la esfera de lo propio también establece necesidad, por la conexión necesaria que tiene la propiedad con la esencia. Pero centrarse excluyentemente en la esfera de lo cuantificable, de lo mensurable, de las magnitudes, que a su vez matemáticamente se pueden expresar como variables, implica dejar de lado otros aspectos del ser de la realidad física. Como dice expresamente Galileo, por ejemplo, no hay que preocuparse ni de las cualidades ni de los fines. Ahora, no preocuparse ni de las cualidades ni de los fines es no preocuparse, primero, de esos accidentes en los cuales de modo directo podemos captar lo específico de un ente de orden físico, porque en las cualidades se manifiesta lo formal. En la cantidad se manifiesta que es un cuerpo, pero bajo la razón de cuerpo da lo mismo que sea una piedra, un arbolito, un animal o un hombre, porque en cuanto están sujetos a las mismas. Esto parece explícito en los grandes representantes del pensamiento iluminista del siglo XVIII. Y se manifiesta con toda claridad en su desprecio tanto por la teología como por la metafísica.
Esto, a su vez, tampoco significa que ellos, de una manera implícita y solapada, no hagan su propia metafísica. Una metafísica no explicitada, pero implícita en sus planteos de base. Por lo menos como una cierta ontología y una cierta teoría del conocimiento en general correlativa con esa ontología. La concepción fenomenista podría en principio asociarse a la idea de que ciencia no es otra cosa que el conocimiento de leyes de los fenómenos. Y si partimos de esa fórmula elemental, habría que definir adecuadamente fenómeno y ley para que esa fórmula adquiriese una concepción bien definida. Fenómeno uno lo podría concebir en un sentido clásico y realista, como la manifestación accidental sensible de una naturaleza. Y un cierto ámbito de conocimiento podría, constituyéndose como ciencia hasta cierto punto, y de luego aclaro por qué hasta cierto punto, restringirse a sí misma, esa disciplina, digo, para contentarse con establecer correlaciones entre fenómenos. Es decir, acotar su alcance objetivo a eso. Pero adviértase que en la medida en que hiciese eso, renunciaría a entender la realidad en el fondo. Porque si uno se limitase a correlacionar fenómenos sin más, desde un punto de vista meramente descriptivo, esto pasa así, ya no estaría siendo propiamente ciencia, porque lo propio de la ciencia es buscar principios y causas.